Buen día, chicos de tercero A. Hoy vamos a ver razones trigonométricas, que pertenece al tema trigonometría junto con teorema de Pitágoras y otros temas más. Bueno, las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros estaríamos en clase, yo les tomaría lección porque ustedes esto se lo tendrían que saber de memoria, ¿sí? ¿A qué equivale seno, coseno y tangente? Entonces, CO significa cateto opuesto, CA significa cateto adyacente y H, como vimos en el tema de teorema de Pitágoras, la hipotenusa. La mayor parte, para poder hacer estos ejercicios bien, es que sepan identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa, ustedes ya me marcaron en el trabajo anterior, que es el lado más largo del triángulo o bien el que se opone al ángulo recto. Lo que tenemos que ver es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque no siempre es el mismo, ¿sí? Opuesto, la palabra lo dice, está enfrentado. Y adyacente quiere decir que está de costado o que lo está tocando. ¿Que está enfrentado o que está tocando a quién? Al ángulo alfa. Entonces va a depender de qué ángulo tenga. Fíjense, yo tengo dos triángulos iguales. Acá tengo alfa. Como dijimos, la hipotenusa va a ser la misma, porque es el que se opone al ángulo recto. Y el lado que se opone a alfa va a ser el cateto opuesto. Y el que forma al ángulo, que está al lado de alfa, que forma alfa, va a ser el cateto adyacente. En un triángulo igual, si yo tengo alfa en otro extremo, bueno, ahora el cateto opuesto va a ser este, porque es el que se opone a alfa, y el cateto adyacente va a ser eso. Eso quiero que quede bien claro, que el cateto opuesto y el cateto adyacente no siempre son los mismos. Fíjense que yo le puse exactamente el mismo triángulo para que ustedes vean que es opuesto y adyacente al ángulo que me da, ¿sí? Este ángulo me lo va a dar siempre porque es el de 90, entonces no hace falta ni siquiera que me lo nombre, pero además de saber que es un triángulo rectángulo, me va a dar uno de los dos otros ángulos que queden. Vamos a hacer algún ejemplo para que no estén tan perdidos. Yo los primeros ejercicios les voy a dar así. Vamos a ver que haga foco. Bien. Le doy este dato, ¿sí? Este no hace falta que lo nombre. Le doy este dato que, ¿qué es esto? 50 grados, si se mide en grados. Es el alfa. ¿Qué le doy de ese ángulo? ¿Qué es 32? ¿Cateto opuesto? ¿Cateto adyacente? ¿Hipotenusa? Es la hipotenusa. ¿Y qué otra cosa me nombra? Me nombra este que es el que tengo que averiguar. Entonces, tengo alfa, tengo hipotenusa que me lo nombra y también me nombra qué es este, cateto opuesto o cateto adyacente. Es cateto opuesto porque está opuesto al ángulo que me dio. Entonces tengo cateto opuesto. ¿En cuál de estas tres interviene? Alfa sería el ángulo, hipotenusa y cateto opuesto. ¿En cuál? En esta. Alfa, hipotenusa y cateto opuesto. Acá me nombra alfa, hipotenusa y cateto adyacente, pero yo acá no tengo el cateto adyacente. O sea, lo tengo, pero no me lo nombra, ni me lo pide, ni me da el dato tampoco. Y acá tengo alfa y cateto opuesto y cateto adyacente. Bueno, el cateto opuesto lo tengo, pero dijimos que el cateto adyacente no. Entonces lo que vamos a usar es el seno de alfa. Vamos a poner la fórmula, siempre se pone la fórmula.
es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora empezamos a reemplazar. ¿Cuánto vale alfa? 50 grados. Entonces, seno de 50 grados es igual a... ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Lo conozco? No. Puedo poner una X o puedo poner directamente CO para decir que lo que voy a hallar es el cateto opuesto. ¿Y la hipotenusa lo tengo? Sí. 32. Vamos a suponer tanto como que yo hubiera puesto cateto opuesto o X, que es lo mismo. ¿Cómo hago para despejar esta X? ¿Qué significaba despejar? Dejarla sola. La tengo que dejar sola del lado que está. ¿Quién la está molestando? Ese 32 que la está dividiendo. Entonces, si este 32 está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro lado. Entonces voy a hacer 32 por seno de 50 grados es igual a X. Hice exactamente, no resolví nada todavía, solamente despejé la X. En la calculadora vamos a hacer 32, dijimos, por seno, en la calculadora el seno está ahí en sin, ¿sí? Seno de 50. Y ponemos el igual. Entonces, esto me va a dar 24,5. Y ahí terminó el ejercicio. Vamos a hacer otro parecido. ¿Qué me nombra? Cuando yo digo que me nombra, estoy diciendo que me nombra como que me da el dato o como que me lo pide. De alguna manera me lo nombra. Acá me da el dato y me lo pide. Bueno, pero me lo está nombrando. Entonces me nombra el ángulo. ¿Qué me nombra ahí? ¿Qué es eso del ángulo? El cateto opuesto. ¿Qué es esto del triángulo? La hipotenusa. ¿Qué de todas las razones trigonométricas vamos a usar? ¿Cuál cumple con las tres? Nuevamente, el seno, ¿sí? Ponemos la fórmula, seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahí arriba, en base a esa fórmula, yo voy a ir poniendo los datos. Seno de, ¿quién es alfa? 47 grados. Igual a, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto, yo si quiero, voy a ir poniendo acá las letritas para que me sea más fácil. Bueno, el cateto opuesto es 25. ¿Y quién es la hipotenusa? No la tengo. Acá, como ustedes verán, yo les di dos ejemplos con seno, pero quería darle los dos porque en uno les hice despejar la X que estaba en el numerador y acá es un poquito más complicado y van a tener que despejar la X que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se despeja esa X? No puedo pasar el 25, porque si yo paso el 25, acá no me queda. No es que me queda así, seno de 47 grados, 25 sobre X. No, acá me queda 1 sobre X, porque esta X está en el denominador. Entonces, esta X se pasa multiplicando. Me va a quedar X por seno de 47 grados igual a 25. Pero ahí no despejé ninguna incógnita. Al contrario, ahora que la X no está más en el denominador, sino que está en el numerador, sería la altura del renglón, paso ese seno de 47 dividiendo, porque está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, X es igual a 25, que estaba desde antes, dividido seno de 47 grados. Bueno, vamos a hacerlo con la calculadora. 25 dividido, ¿qué dijimos que era el seno? Este. Sin seno de 25, es medio complicado mirar, explicar con el celular y mirar por abajo. Por ahí no se llega a ver bien lo que estamos haciendo. Bien, ponemos el igual, me da 34,18. Entonces X es igual 34,18. Ahí terminó. Bueno, ahora van a hacer la actividad 1.
mirando este ejemplo. Luego, con el otro ejemplo, van a hacer la actividad 2 y con el último ejemplo, con el último video, van a hacer la actividad 3 y 4. Así que bueno, nos vemos en el próximo.